¿Cuántos tienen una Biblia? Vamos a hablar sobre noticias malas y noticias buenas. ¿Cuántos saben que este libro contiene las noticias más terribles y espantosas para la humanidad? Tal vez se asusten, pero es así. Este libro tiene noticias espantosas, ya las vamos a ver. Pero al mismo tiempo tiene las noticias más sublimes y más gloriosas para el ser humano. Aquí están los dos extremos. Porque hay noticias malas y hay noticias buenas. Noticias malas, terribles para aquellos que no creen en Dios. Aquellos que se niegan a creer en Jesucristo. Pero las noticias más gloriosas que se nos podamos imaginar para aquellos que creemos en Jesucristo. Dijo Jesús, Mateo 24:14. Leamos Mateo 24:14 para ponerle base. De ahí luego vamos a ver algunas citas bíblicas, pero no va a haber tiempo de hacerles abrir y leer, porque si no, pues se nos va el tiempo solamente en abrir y leer. Pero ustedes las pueden anotar, o si subimos el video a las redes, usted lo puede revisar en las redes y ahí verificar las citas bíblicas. Dice Mateo 24, versículo número 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Repito, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando el evangelio del reino se haya predicado en todo el mundo. Este evangelio del reino. Pongan atención. Quiero en esta mañana hablar sobre noticias malas y noticias buenas. Hay que conocer las dos cosas. Cuando ustedes le preguntan qué prefieres primero, las malas o las buenas, ¿qué les gusta a ustedes? Primero las malas y después las buenas, para no terminar mal, ¿no? Vamos con las malas. Síganme, solamente escúchenme, después usted puede comprobar las citas bíblicas. En Joel 2:28 dijo Jehová, hablando a través del profeta Joel, dijo lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día, escúcheme, grande y espantoso de Jehová. Y solamente aquellos que invoquen el nombre de Jehová serán salvos. Aquí Dios, a través del profeta Joel, dice lo siguiente: que viene un día grande y espantoso sobre la tierra. Este día grande y espantoso no lo trae el diablo, no lo trae el anticristo, no lo traen los hombres, lo trae Jehová Dios para castigar la tierra. Y ese día grande y espantoso está ya cerca. Yo les puedo asegurar, confiando en Dios y conociendo su palabra, que los jóvenes, los niños y jóvenes actuales, a no ser que se mueran por un accidente, pero ustedes van a estar en ese día. Van porque ya el tiempo está cerca. Ustedes podrán presenciar ese día, el comienzo al menos de ese día grande y espantoso de Jehová sobre la tierra. Ahora, cuando dice sangre, fuego y columnas de humo, está hablando de destrucción. Sangre, muerte, violencia. Fuego, destrucción. Columnas de humo quiere decir, es cuando después de una guerra echan una bomba, lo que quedan es columnas de humo nada más. Y ese día grande y terrible, escúcheme, lo trae Jehová Dios sobre la tierra. Hablando de este día grande, terrible y espantoso, Juan dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante, dice lo siguiente: vi cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda roja como sangre.
Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, igualito que cuando una higuera es sacudida por un fuerte viento y sus frutos caen a la tierra. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Imagine usted qué terremoto será. Y este terremoto no es como hoy en día locales, no en Chile, en Japón, y acá ni sentimos nada. Este terremoto va a ser universal. Y tan terrible será que no haya monte ni isla que se quede en el mismo sitio. Y dice Juan, y vi, escúcheme, a los reyes de la tierra, y a los grandes, a los ricos, a los poderosos, y a todo siervo y a todo libre, que se escondían, porque Juan vio esto en visión, ¿no? Que se escondían en las cuevas y entre las peñas de los montes, y gritaban a los montes, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono de Dios y de la ira del Cordero, Jesucristo. Porque el gran día de su ira, ese día grande y espantoso que está anunciado, ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ese día no habrá valiente que no tenga miedo. Ese día no habrá rico, poderoso, que tenga donde esconderse. Será terrible, será tremendo. Y eso está en la Biblia. La Biblia tiene noticias espantosas, terribles. ¿Para qué? Para que los hombres conozcan lo que se vienen y se arrepientan. Para que no tengan que sufrir, enfrentar ese día grande y espantoso que se viene sobre la tierra. Mira cómo el apóstol Pedro lo escribe, porque eso está por varias partes en la Biblia. Pero Pedro lo describe aquel día, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice, están reservados por la misma palabra del mismo Dios que anteriormente dijo que iba a destruir la tierra y la destruyó en los días de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra del mismo Dios para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por eso es que nosotros tenemos que ahora creer en Jesucristo, para no ser impíos y no tener que enfrentar a Dios en el día de su ira. Algunos dicen, pero pastor, usted me está asustando, usted quiere que por miedo yo acepte a Jesús. Escúchame, sea por miedo o por amor, acepta a Jesucristo. Como yo ya les he dicho, yo prefiero que por miedo creas en Jesucristo antes que por disque valiente te vayas al infierno. Porque algunos dicen que no tienen miedo y viven como les da la gana, rechazan a Jesucristo, pero si irán al infierno. Mis hijos, cuando eran pequeños, a mí me tenían miedo y me amaban, las dos cosas al mismo tiempo, porque el amor y el respeto, el temor al Padre no están divorciados, caminan juntos. Ellos me querían muchísimo y sabían que yo los quería y que daba mi vida por ellos, pero también sabía que cuando yo me enojaba, cuando me hacían enojar, la pasaba muy mal. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, porque el temor te aleja del mal. A Dios hay que amarle, sí, pero también hay que temerle, porque nuestro Dios, dice ahí, es fuego consumidor. Dice que le agrademos con temor y temblor, porque nuestro Dios es fuego consumidor también. Las dos cosas. Pero estábamos hablando de malas noticias ahora, así que perdón, ya vamos a hablar luego de las buenas noticias. Decía, pues le digo, Pedro, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra del mismo Dios para el fuego en el día de la destrucción de los hombres impíos. Y luego dice, mas no ignoréis, hermanos, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos creen, que ya Dios se olvidó de venir, que no va a venir nunca, sino que dice que es paciente para con nosotros. La paciencia de Dios no es para con los de afuera, es para con nosotros, porque entre su pueblo hay gente que no está preparada. Hay gente que está viviendo en adulterio, en fornicación. Bueno, aquí ustedes no, pero hablando de la iglesia en general,
Hay gente que anda en chismes, calumnia, gente que miente descaradamente y calumnian descaradamente. Hay gente que anda en peleas, que anda en odios, gente que no perdona y están metidos en las iglesias. Hay gente que odia y se llaman hermanos. Sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es que hay que arrepentirse para no enfrentar el día grande y terrible y espantoso de Jehová. Porque el que no se arrepiente tendrá que enfrentar ese día. Y como le repito, ahí hasta los poderosos, los reyes, aún los capitanes y todos, dice que se escondían en las cuevas y entre las peñas de los montes. Así que hay que arrepentirse. Dice, pero el día del Señor vendrá, viene porque viene. Sea que te arrepientas o que no te arrepientas, el Señor va a cumplir su palabra de que va a regresar. Hay un límite de tiempo. Y ese límite está muy cerca ya. Así que hoy es el día, como dijo Pablo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No mañana. Ahora, sigue diciendo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Será un día repentino, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo. Van a haber ruido en los cielos, pero terrible y espantoso. Si usted se ha asustado alguna vez de una tarde, una lluvia de tormentas, con tormenta y con truenos y rayos, pues eso es nada comparado con lo que va a acontecer después, en el día de la ira de Jehová. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y todas las cosas que en ella hay serán quemadas, porque todo esto es pasajero. Dios va a reconstruir el mundo, el planeta, después de esa destrucción. Y la tierra y las cosas que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas esas cosas van a ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, mis amados hermanos, andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice el apóstol Pedro. ¿Cómo no van a tener temor de Dios? ¿Cómo no van a vivir una vida que al Señor le agrade? En obediencia. ¿Cómo vamos a seguir en pecado? Odiando, no perdonando, calumniando, mintiendo, robando, etcétera, etcétera. Dice que estemos esperando el día del Señor, en el cual los cielos, otra vez vuelve a repetir, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas. Así que estas son las malas noticias. Pero sigamos un poquito más. Hay que tener temor de Dios, porque no solamente este día grande y espantoso de Jehová es el que se anuncia que se viene. Porque alguno dirá, bueno, finalmente, pues si no me preparo y me coge ese día, pues ya aunque tenga miedo, aunque me vino los pantalones y cuánta cosa, al final me muero y ahí se acaba todo. Pero no. La Biblia dice que después de ese, al final de los tiempos, Dios va a resucitar a todos los seres humanos que han vivido en el planeta para juzgarlos. Volverán a vivir. Se fueron orinándose en los pantalones a la muerte. Pero después al final Dios los va a resucitar. Apocalipsis 20:11 dice la Escritura, dice Juan, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar ya para el cielo y la tierra. Y vi a los muertos resucitados, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Los que no se arrepienten tendrán que dar cuenta de todas las cosas que han hecho en esta vida. Los que no se arrepienten. Porque serán juzgados por todas las cosas que hicieron. Están registradas en la memoria de Dios.
Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y dice, y el mar entregó sus muertos. Así que si alguno se murió en el mar y los tiburones se lo comieron, y dice, ya no quedó nada, pues ese día Dios lo va a arrastrar porque el mar entregará sus muertos. Y la muerte y el Hades entregarán los muertos que habían en ellos. Escúcheme, no importa cómo se muera, así te pulverices, Dios te va a resucitar. Y estarás de pie ante Él. Digo, si no te arrepientes, para no ser juzgado ese día. Y dice, y la muerte y el Hades, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el infierno, en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, porque hay dos muertes. La primera es en este cuerpo, pero la segunda es cuando vuelves a ser resucitado y vuelves a ser condenado en el infierno. Solamente que la muerte segunda es para siempre. Dice, y esta es la muerte segunda. Y escuche bien, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso hay que asegurarnos de estar inscritos en el libro de la vida. Y para eso hay que arrepentirnos de Jesucristo. Hablando del lago de fuego del infierno, dice en Apocalipsis 14, versículo número 9, dice lo siguiente. Hablando del lago de fuego del infierno, ese lugar eterno. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, lo siguiente. Y le siguió el tercer ángel diciendo a gran voz, porque esto hay que evitarlo, la gente tiene que saberlo, para que ese día no diga, uy, a mí nadie me predicó eso, a mí no me dijeron que iba a ser así, que si yo no aceptaba a Jesús no pasa. Los pastores tenemos la responsabilidad y la obligación de decirle a la gente las dos cosas, las buenas noticias y las malas noticias, para que la gente escoja. Por último, si tú ya dices, yo no me quiero arrepentir, no quiero creer en Jesús, pues sea problema tuyo, pero no podrás decir que Dios no te habló, que el Señor no te mandó su palabra, para que sepas, conozcas y te puedas arrepentir. Para que ese día no le eches la culpa a Dios. Dice, este ángel clamó a gran voz diciendo, el que adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira de Dios, que ha sido vaciado en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y su tormento, escúcheme, sube por los siglos de los siglos, 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 de los siglos. Y no tiene reposo ni de día ni de noche, ni en los feriados, ni fin de semana, ni en Navidad. No tendrá reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia o su imagen, ni ninguno que haya recibido la marca de la bestia. Y todos creen al infierno, y todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Entonces, esto es el infierno es una realidad. Si vamos a hablar de salvación, tenemos que hablar del infierno, porque la gente tiene que saber de qué se trata la salvación, de qué se está salvando. Porque si no sabes que estás perdido, si no sabes cuál es el fin que se viene al mundo, al planeta, entonces, ¿por qué motivo vas a recibir salvación? O sea, ¿no tienes razón para aceptar la salvación? ¿Por qué no sabes que estás perdido? Entonces, por eso que Jesucristo, cada vez que hablaba del reino de los cielos, también hablaba del infierno. Es más, dicen algunos teólogos, yo no he contado, que Jesús más habló del infierno que del cielo. Y hoy en día hay pastores que tienen miedo a hablar del infierno. Ay, que van a decir que estoy asustando a la gente, que la gente debe ir al cielo porque ama a Jesús y no por miedo. Hermano, sea por miedo o por amor, la gente tiene que saber la verdad y tenemos que aplicarle todo para que escoja, para que elija.
y vaya al reino de los cielos. Y lo que le estoy enseñando no es lo que dicen los evangélicos, es lo que dice la Biblia, tanto católica como evangélica o de cualquier otra traducción. Es lo que dice la Biblia. Problema si usted cree o no cree, pero eso es lo que dice la Biblia. Esas son las malas noticias. Se viene destrucción. Jesús dijo que sería como en los días de Noé. Ahí también se habló acerca de la destrucción, del juicio de Dios que venía sobre toda carne. Y la gente no quiso creer. Creyó que eran exageraciones, que era fanatismo de ese viejo. Es que los científicos no miraban nada en el cielo que les indicara que iba a haber un diluvio. Pero dice la Biblia que fue de repente. Dios es Dios. Dios puede hacer agua de la nada. Así dice la Biblia en Hebreos 11, que todo lo que existe fue hecho de lo que no existía. ¿Qué problema es para Dios hacer agua? Inundar la tierra en un segundo. Y luego, cuando ya terminó, evaporar el agua y desaparecerla. Dios es Dios. Así que, escúchame, guíate por lo que dice la Biblia, no por lo que dicen los científicos. Los científicos no van. Dijo clarito el apóstol Pablo en, creo que es 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 1, donde dijo: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Así va a ser el fin. Así que entendamos. Ahora hablemos de las buenas noticias. Ya basta, pues, si no ustedes se me van a enfermar y se van a empezar a ir esta noche. Hablemos de las buenas noticias, porque la Biblia también tiene las más gloriosas buenas noticias que puedan haber. ¿Sabes tú que Dios nos ha ofrecido, nos ha prometido librarnos de ese día? Ese día viene porque viene, o sea, eso no te quepa la menor duda. Pero Dios está ofreciendo salvarnos de ese día y también salvarnos del infierno. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no tenga que enfrentar ese día grande y espantoso que trae Jehová sobre la tierra, para que en ese día del juicio no seas condenado al lago de fuego. De tal manera amó Dios al mundo, te ha amado a ti, que dio a su Hijo unigénito en esa cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda en el infierno, no se pierda para siempre, sino que tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree será condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que hay que creer en Jesús. Escúchame, Dios nos ha dado una gran promesa. Ya les he hablado a ustedes de esa promesa. Y yo la he resumido en 4 puntos para poderla entender. Dios nos ha prometido para librarnos, escúchame, para que no vayamos y no enfrentemos mejor ese día grande y espantoso, para que el Señor nos arrebate justo antes de que comience ese día grande y espantoso. Dios nos ha dado una gran promesa que consiste, o que yo la explico en 4 puntos. Número 1, Él dijo que iba a volver por nosotros antes que venga ese día grande y espantoso. Digo, si es que tú crees en Él. Él viene para llevarnos. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. Hablando Jesús mismo en persona. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. Créanme lo que yo les digo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que Él dijo que iba a volver por nosotros antes que venga ese día grande y espantoso.
donde hasta los reyes, los capitanes, los poderosos, los ricos, se orinarán en los pantalones y tendrán que sufrir la ira de Dios. Y también para que no vayamos al infierno en ese juicio final. Entonces Él dijo que volvería. Y dijo que volvería en las nubes. Ya lo hemos hablado. Nuestro Jesús no viene a hacer milagros como va a hacer el anticristo y sus falsos profetas. Él viene en las nubes. Si no aparece en las nubes, haga lo que haga. Ese no es nuestro Jesús. ¿Estamos claros en eso, no? Punto número 2 de esta gran promesa del Señor. Dijo que cuando venga, Él nos va a resucitar. Y nos va a transformar. Bueno, dice Pablo, 1 Corintios 4, versículo 13. Se me equivoca, ahí le chequean bien cuál es el versículo, pero por ahí está. Dijo Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que se mueren en Cristo Jesús, como los otros que no tienen esperanza. Porque el que se muere creyendo en Jesucristo, entregando su vida a Jesús, solamente duerme. Cuando Cristo venga, lo resucita, lo despierta y se lo lleva al reino de los cielos. En cambio, los que no creen en Jesús, los que se mueren sin creer en Jesús, eso es espantoso. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios traerá con Jesucristo a los que durmieron en su venida, a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta su venida, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron en Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo serán resucitados primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta su venida, seremos transformados. Todo esto en fracciones de segundos. Seremos transformados en cuerpos gloriosos, eternos, y juntos con los que resucitan seremos levantados, arrebatados a las nubes para recibir al Señor en el aire, y de allí en adelante estaremos para siempre con Él. Esto es palabra de Dios. Entonces Él dice, por un lado, que Él va a regresar por nosotros. En segundo lugar, dice que Él, escúchame, si tú te mueres antes de que Él venga, no te preocupes, tú mueres hasta el último segundo de tu vida, hasta la última respiración, creyendo y declarando que tú crees que en Jesucristo, y que Él va a regresar, y que Él te va a levantar del polvo de la tierra, y que vas a irte con Él. Digo, si es que te has arrepentido, si es que has creído en Jesucristo para ser salvo. Porque si rehusas creer en Jesús, si lo rechazas, si no te arrepientes, entonces, cholito, ahí sí, ay mamita mía. Pero ya sabes, el tercer punto de esta gran promesa de Dios es la siguiente, escuchan, que después de que Él haya retornado en las nubes con gloria y poder, y que haya levantado su iglesia, Él va a destruir el imperio del anticristo, que en ese tiempo va a estar gobernando la tierra, y va a arrasar con, ya vimos, va a quemar todo, pero inmediatamente, enseguida, restaurará todas las cosas y refundará el planeta, por así decirlo, y hará nuevas todas las cosas, y comenzará un nuevo periodo, porque Él va a establecer su reino sobre esta tierra. Se viene un reino, escúchenme, político, territorial, literal sobre la tierra, un reino en el que Jesucristo, cuando venga, lo va a instaurar en toda la tierra. Toda la tierra se convertirá en un solo reino, el reino de Dios sobre la tierra. En ese reino, porque un reino es un dominio, un imperio en el que la autoridad máxima es un rey, por eso es un reino.
Y en ese reino Jesucristo será el Señor de señores y el Rey de reyes. Y Él gobernará sobre toda la tierra. Y será un reino de prosperidad, de justicia, donde no habrá pobreza, ni miseria, ni corrupción. Ese será el reino que trae Jesucristo. El reino de Dios sobre la tierra. Entonces, nosotros por eso es que oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Porque ya estamos hartos con la justicia de este mundo, con la pobreza, la miseria y la desigualdad en este mundo. Y queremos ya un reino de verdadera justicia, paz. Y ese reino solamente será posible, escúcheme, cuando Jesucristo venga. Antes de eso nada, nadie podrá cambiar este mundo. Y en cuarto lugar, esta gran promesa nos dice que cuando una vez que Él haya regresado, que haya levantado la iglesia y que haya destruido el imperio del anticristo y de los reyes de este mundo, y haya establecido su propio reino, que después de eso Él gobernará y lo hará con nosotros. Dice que reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Y además nos dará reconocimiento, seremos importantes, y además nos dará riquezas eternas en ese reino. Riquezas que la polilla y el orín no corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Porque aquí tú no puedes andar con un buen celular, te roban en la María. Pregúntele a la María. En el bus le fueron robando su celular. Y eso que no era gran cosa. Creo que después se arrepintió el ladrón. Pero así es en este mundo. O sea, es terrible aquí. Los ricos tienen que tener guardaespaldas, no pueden andar tranquilos, seguros, porque los pueden matar, los pueden asaltar, robar y cuánta cosa, secuestrar. Pero en ese reino, por eso es que vale la pena ser rico allá. Y no angustiarnos tanto si aquí no podemos ser ricos y millonarios. Entonces, esa es la gran promesa de Dios. Esta es la noticia más gloriosa. Que Jesucristo, que Dios dice que tú puedes librarte de ese día grande y espantoso y librarte de ese juicio de condenación al final, si es que crees esta promesa. Él te está ofreciendo a cambio, todo eso te ofrece esto si es que crees en Jesucristo. Que Él va a regresar por ti, que te va a levantar, que te va a llevar con Él, que luego va a establecer su reino sobre toda la tierra y que luego tú vas a reinar y a gozar con Él en ese reino eterno. ¿Cuántos quieren esa promesa? ¿Cuántos quieren mejor esperar para el día espantoso de Jehová? Nosotros esperamos el día de Dios, ¿verdad? Ahora, pero para alcanzar esa promesa, para que tú alcances esa promesa que Dios está haciendo, tú tienes que arrepentirte. Jesucristo vino hace 2000 años y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque es para alcanzar esa promesa, para ir al reino de los cielos, porque la promesa de Dios es el reino de los cielos. Tú tienes que arrepentirte. Sin arrepentimiento no hay promesa que se alcance. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es aborrecer, renunciar y abandonar el pecado. Arrepentimiento es dejar el pecado. Si uno no abandona el pecado, no hay arrepentimiento. Uno puede tener toda la culpabilidad, cargo de conciencia que usted quiera, pero si no cambia de vida, no hay arrepentimiento. Hay que dejar el pecado. ¿De qué hay que arrepentirnos? Mira, escúchame. Dijo Pablo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dijo lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y le estaba escribiendo a la iglesia de Corinto, o sea, a hermanitos. No le estaba escribiendo a un poco de borrachos y de mujeriegos y de ladrones de por allá. Le estaba escribiendo a la iglesia y dijo: ¿no sabéis, hermanos, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malhablados. ¿Hay malhablados por ahí? Me han dicho que sí hay. Ni los malhablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, la promesa de Dios. Él nos ofrece esta promesa, pero hay que arrepentirnos.
Y esa lista es corta, porque la lista es mucho más larga. Hay muchos más pecados. Hay que arrepentirnos. Y arrepentirse es dejar de practicar eso. Porque el que practica el pecado es hijo del diablo, dice Juan clarito allá en 1 de Juan. El que practica el pecado es hijo del diablo. Ese ni sabe, ni le conoce a Dios, dice. Entonces, hay que dejar el pecado. Pero pongan atención. Y quizá este es el meollo del asunto. Esto es lo más importante de esta gran noticia, de la buena noticia de Dios. El problema es que tú no puedes abandonar el pecado por ti mismo, en tus fuerzas, por más carácter que tengas. Podrás dejar unas cosas, pero habrá siempre cosas que no puedes dejar. Por más que te propongas, por más sincero que seas en tus intenciones, hay pecados y hay cosas que no podemos dejarlas por nosotros mismos. Entonces allí es que entra Jesucristo. Dios mandó a Jesucristo para que creas en Él, y creyendo en Él puedas ser libre del pecado. Cristo sí te hace libre del pecado. Si el Hijo de libertad, dice Juan capítulo 8, seréis verdaderamente libres. Sin Jesús tú no puedes dejar el pecado. Como repito, podrás dejar unos, pero siempre habrá pecados que no podrás dejarlos. Entonces tú necesitas creer en Jesús. ¿Pero qué es creer en Jesús? ¿Será solamente decir yo creo en Jesús? ¿Será hacerse evangélico o católico o de cualquier otra religión o denominación? Porque si es así, entonces hasta el diablo es cristiano. ¿Qué es creer en Jesús? Son tres cosas. También ya hemos hablado. Creer tres cosas. Primero, creer que Jesús murió en la cruz en tu lugar, llevando tus pecados para que tú seas perdonado de esos pecados y no vayas a la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte. Creer en Jesucristo son tres cosas. Primero, creer que Él murió en la cruz para perdonar tus pecados, muriendo en la cruz en tu lugar. Dice Isaías 53, 5 y 6, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En ese día que Jesús murió en la cruz, Dios cargó mis pecados, los tuyos, los de todos, en Jesús. Y a Él lo castigaron en nuestro lugar, para que tú seas perdonado. Creer en Jesucristo es creer eso. Dos, pero eso no es todo, o sea, no es solamente creer eso. Son tres cosas. Número dos, creer en Jesucristo, además de creer que Él murió en la cruz por tus pecados, tienes que creer que Jesús también te crucificó juntamente con Él en esa cruz. Romanos 6 dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En la cruz Jesús no solamente que murió para perdonar tus pecados, sino que además te crucificó. ¿Qué quiere decir te crucificó? Te mató. ¿Y qué mató Jesús allí? Mató tu vieja naturaleza, el viejo hombre, el que tú eres antes de entregarte a Jesucristo. A ese lo crucificó, lo mató juntamente con Él en la cruz. ¿Para qué? Para que ya no sirvas más al pecado, para que ya no peques más. ¿Sabe por qué? Porque los que se mueren ya no pecan. Mate usted a un borracho, no irá a matar a nadie. Pero si un borracho se muere, ya no se emborracha. ¿O será que se levanta de la tumba a tomar otra vez los viernes? No, ya no se levanta. ¿Por qué? Porque los muertos ya no pecan. Por eso es que Dios crucificó a nuestro viejo hombre en la cruz del Calvario, para que ya no pequemos más, para que ya no sirvamos más al pecado. Entonces tú tienes que creer que Jesucristo murió en la cruz, primero para perdonar tus pecados que has cometido, pero en segundo lugar también murió para crucificarte al pecado, para que ya no peques más. Pero eso no es todo. La tercera cosa que hay que creer es que en Jesucristo también nosotros fuimos resucitados con Él a una nueva vida. Esta resurrección ya no es en nuestra vieja naturaleza, sino en la nueva naturaleza, en la naturaleza de Dios. Dice Juan 1, 12 y 13:
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les da potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino engendrados por Dios. Entonces, aunque estamos en el mismo cuerpo mortal, sin embargo, somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo y ahora tenemos los genes de Dios, la naturaleza de Dios. Entonces, cuando alguien cree en Jesús, tiene que creer que sus pecados fueron perdonados. Sí, Señor, Jesús los perdonó en la cruz del Calvario. Pero también tiene que creer con la misma fe y certeza de que fue muerto al pecado juntamente con Cristo. Entonces, yo ya no tengo por qué seguir mintiendo, yo no tengo por qué seguir haciendo lo malo, porque ese viejo hombre ya fue crucificado, está muerto. Y tengo que creerlo para que eso se haga realidad. Pero además tengo que creer con la misma fe y certeza y convicción. Tengo que creer que también Dios me resucitó en una nueva naturaleza, como hijo de Dios, con los genes de Dios, para vivir una vida que al Señor le agrade, una vida de obediencia. Por eso que dice Romanos 6:1, pecaremos, ¿qué pues diremos? Pecaremos para que la gracia de Dios abunde. Y luego se responde él mismo y dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, porque tú y yo fuimos crucificados con Cristo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún el pecado? El borracho que se murió, ¿cómo va a estar chupando en la cantina de allá a la esquina? Ya no puede. Ve, el borracho que se murió la semana pasada está chupando acá. A ver, háblame claro. Sí, el borracho que se murió está chupando acá en la esquina. ¿Usted qué le dice? Estás loco. Los muertos ya no están aquí. Ya murieron, los muertos ya no se levantan de la tumba. Entonces tú y yo tenemos que creer que Cristo perdonó nuestros pecados. Esto la iglesia lo sabe, se lo predica por todos lados. Lo que no se predica con el mismo énfasis es estas otras dos verdades, de que fuimos crucificados al pecado juntamente con Jesús. Y que además fuimos resucitados para poder vivir la vida que le agrada. Fuimos resucitados en una nueva vida a través de Jesucristo. Esto es creer en Jesús, creer estas tres verdades. Y aplicarlas, no solamente creerlas, sino que además vivirlas, encarnarlas en nuestras vidas. Mediante la fe. Entonces, una vez que tú entiendes esto, ¿qué tienes que hacer después? Ya sabes que hay un día terrible, hay un infierno que está esperando allá a todos los que rechazan a Jesús. Ya sabes que hay un día espantoso y terrible que se viene sobre la tierra y que está muy cerca. Que si estás vivo tendrás que enfrentar ese día terrible y espantoso. Y créanme que los jóvenes lo van a enfrentar si es que no se arrepienten. Y los que ya nos moramos, es que nos morimos antes que Cristo venga, pues si es que no hemos creído en Jesús, tendremos que ser resucitados al final para recibir la condenación eterna. Así que si ya conoces esto, si ya entiendes esto y le crees a la Biblia, entonces la opción que te queda es entregarle tu vida a Jesús, creer en Jesucristo, porque con Jesucristo tú obtienes la promesa de Dios, la gran promesa de Dios. Con Jesucristo, creyendo en Él, entregándole tu vida a Él, pero creyendo, como acabamos de decir, o sea, creyendo que Él murió en la cruz por tus pecados, que Él te crucificó al pecado en esa cruz y que Él te resucitó en una vida nueva. Porque se cree en Jesús para poder vivir en santidad. El que realmente creyó en Jesús tiene que cambiar su vida. Si no ha cambiado su vida, este tipo solamente se cambió de religión, pero no ha creído en Jesús. Aquí en la fundación han pasado tal vez cientos de personas que nunca conocieron a Jesús. Estuvieron aquí en los cultos, pero nunca entendieron estas cosas. Y salieron con una religión, pero no salieron con Jesús en el corazón. Por eso es que no tienen temor de Dios. Qué pena. Pero otros sí entendimos, creímos, aceptamos a Jesucristo aquí y Dios ha guiado nuestras vidas. Así que, ¿qué es lo que nos queda? Creer en Jesucristo para no enfrentar ese día espantoso y terrible y para no recibir la condenación de parte de Dios en el juicio final, para que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, para que no vayamos al infierno. Esto no es religión lo que estoy diciendo, esto no es lo que dicen los católicos, eso qué importa lo que digan las religiones. Lo importante es lo que Dios dice en la Biblia, en la palabra de Dios.
Ahora, ¿cuántos quieren creer en Jesucristo? ¿Cuántos quieren recibir a Jesucristo para alcanzar la promesa de Dios e irnos con el Señor cuando Él venga? Y no solamente irnos, sino que luego vamos a reinar con Él en el reino de los cielos sobre la tierra. Esto es gratis solamente creyendo en Jesús. Es gracia. Uno tiene que estar patinado para no recibir a Jesús después de entender todo esto. Ya uno tiene que estar ya demasiado loco para no recibir a Jesús o estar totalmente cegado por el diablo para que no les alumbre el entendimiento y rechazar a Jesús. No se hagan los valientes, muchachos. No, olvídate de eso. Sé humilde y cree en Jesucristo. Dios te ama, por eso te trajo a la fundación. Yo siempre le he dicho que acá no hemos llegado solamente porque no teníamos papá o mamá o porque nos abandonaron. Ese fue el pretexto. La razón por la cual Dios nos trajo es para que le conozcamos. Es para que alcancemos la gran promesa de Dios. Para que conozcamos a Jesucristo y podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del gran día de la ira de Jehová. Y salvos también del juicio final de la condenación eterna. Entonces, creamos en Jesús. ¿Cuántos lo quieren hacer? Póngase en pie. Cierra tus ojitos allí. Olvídate del que está al lado. ¿Qué importa en este momento? Aquí lo que importa es tu vida. Cierra tus ojitos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por hablar a mi corazón, por hacerme entender, por abrir los ojos de mi entendimiento. En esta mañana yo he entendido y lo creo, porque tu palabra lo dice, que se viene un día espantoso sobre la tierra, que aún los grandes y poderosos tendrán miedo y no podrán soportar ese día por lo terrible y espantoso que será. También he entendido que en el final de los tiempos todos darán cuenta a ti, que todos estarán delante de ti y serán juzgados según sus obras. Y el que no se arrepintió y el que no creyó en Jesucristo será lanzado al infierno eterno, espantoso y terrible, como ni siquiera podemos imaginarnos. Señor, pero también he recibido buenas noticias en esta mañana. También he entendido que hay una gran promesa para mí, que si yo creo en Jesucristo, tú dices que vas a volver antes de ese día grande y espantoso para levantarme y llevarme contigo, y que luego tú vas a destruir al anticristo y este mundo, y en su lugar vas a levantar un reino nuevo, el reino de los cielos, y que tú nos prometes que en ese reino tú vas a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero que nosotros también gobernaremos contigo en ese reino de justicia, de paz y de prosperidad, y que además nos darás riquezas eternas. Yo quiero ese reino. Yo no quiero el día grande y espantoso. Yo no quiero ser lanzado al lago de fuego. En este día yo me arrepiento de todos mis pecados. En este día, Señor Jesús, yo me entrego a ti. En este día yo decido creer en ti, Jesús. En este día y de aquí en adelante, yo voy a creer
que tú moriste en la cruz por mis pecados. Y que tú me crucificaste al pecado en esa cruz. Yo no tengo por qué seguir practicando estos pecados. Ya estoy muerto al pecado. Cristo me crucificó. Y además yo creo, de aquí en adelante, para siempre, que soy nueva criatura, que me resucitaste a una nueva vida, que soy nueva criatura, que he nacido de nuevo, pero esta vez he nacido de Dios, con los genes de Dios, he sido engendrado por Dios, aunque estoy en este mismo cuerpo mortal. Interiormente yo soy una nueva criatura, yo soy un hijo de Dios, y este cuerpo servirá como instrumento de justicia y ya no como instrumento de pecado. Gracias, Señor. Creo en ti, Jesús. Declaro que eres mi Salvador, que eres mi Rey y mi Señor, y lo voy a creer hasta el último aliento de mi boca, o hasta que tú regreses. Te espero, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Te amo, Jesús, y gracias por tu salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.